buenos días. Qué bueno tenerlo acá con nosotros en nuestra nueva clase de la escuela dominical online, en vivo acá con nosotros hoy. Hemos estado teniendo en estos domingos este tema titulado En todo una vida de compromiso. Y hemos estado viendo domingo tras domingo distintos aspectos de la vida cristiana en la que tenemos que tener o reforzar nuestro compromiso y viendo los distintos aspectos de ello. Hoy culmina la unidad con comprometidos con su misión, y precisamente de eso es lo que vamos a estar leyendo hoy. Es importante su misión. ¿Cuál es esta misión? Narrando los últimos momentos de Jesús después de la resurrección, dice Mateo en el capítulo 28, versículos 19 y 20. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer los mandamientos que les he dado. De una cosa podrán estar seguros: estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. En estos domingos el pastor ha estado hablando sobre el Evangelio y lo que este significa. Así que voy a tratar de no repetir muchas de las ideas que él ha estado y va a estar abarcando. Así que en lugar de dedicar el resto de este tiempo a explorar la pregunta ¿qué es el Evangelio?, nos vamos a enfocar en qué hacer con el Evangelio. Por esto vamos a adentrarnos a la carta de Pablo a los romanos. Cuando Pablo escribió esta carta, él no había ido a Roma. Así que él conocía de estos cristianos en Roma, pero no los conocía a ellos personalmente. Y es por eso que cuando habla del Evangelio aclara los puntos importantes. Vamos a estar leyendo en el capítulo 10, y en el versículo 9, Pablo encierra la clave de la respuesta que con urgencia exige el Evangelio. Que si declaras con tu boca que Jesús es el Señor y crees de corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, Dios te salvará. Yo me crié rodeado por el Evangelio. Desde muy niño yo podía recitar Juan 3:16, había conocido tantos detalles de la Biblia que entendía que la historia del sacrificio de Jesús ya no era para mí. Había hecho diversas oraciones en las que reconocía mi pecado y la soberanía de Dios y pedía perdón a Dios, pero nunca sentía que era suficiente. Algo faltaba. La respuesta a la inquietud de mi infancia se encuentra en este versículo que te acabo de leer. Si declaras que Jesús es el Señor. En la traducción del griego, Pablo no está diciendo que debes declarar que Jesús fue uno enviado por Dios. Está diciendo que Jesús es el mismo Dios. La palabra que está utilizando al decir que Jesús es el Señor, la palabra que utilizó para decir Señor, es la traducción al griego de la misma palabra utilizada para Jehová. Así que está diciendo que si declaras que Él es el mismo Dios, el mismo Dios que los judíos creían, eso es lo que Pablo les estaba explicando. Si tienes que declararte que es el mismo, no simplemente un enviado, un profeta de Dios. Y nosotros no solo creemos en la obra de Jesús en la tierra, sino que hizo todo esto compartiendo la naturaleza divina de Dios. Pero ¿sabes qué? Aún no es suficiente. Volviendo a mi historia, yo creía sinceramente que Jesús es Dios, pero me faltaba algo y no sabía qué. Una noche de diciembre, hace 16 años, yo tenía mucho miedo. Miedo a un concepto que nunca antes había podido comprender: la muerte. Yo comprendí que iba a morir. Y fue entonces que recordé el resto del versículo 9. Y crees de corazón que Dios lo levantó de los muertos. Eso era lo que faltaba. Yo no había creído en esto, por lo tanto, no sentía la seguridad que viene al confiarle a un Dios que demostró poder sobre la muerte.
Esa noche tuve una oración diferente. Y Dios, como dice la promesa al final del versículo, me salvó. Así que, si aún no has recibido esto, la respuesta a la pregunta de hoy es acéptalo. Recibe el regalo de Dios para tu vida al confesar tu fe en Él. Después continúa aclarando Pablo en el siguiente versículo. Porque a quien cree de corazón, Dios lo da por justo, y a quien reconoce a Jesús, Dios lo salva. Por eso es tan importante que definamos quién creemos que es Jesús. ¿Quién es Jesús en tu vida? No voy a dejar escapar, no te voy a dejar escapar tan fácil. No se vale simplemente de asentir, pensar, sí, Rubén, Jesús es mi Salvador. Poder recalcar algo clave. A los niños se les enseña en inglés lo que se llama el ABC del Evangelio. En español no funciona como ABC, pero en inglés es Admit, Believe, Confess. En español sería admitir, creer y confesar, ACC. Que es en 3 palabras bien sencillas, es como se le explica a un niño los pasos importantes, clave, de qué hacer con el Evangelio. No el Evangelio como tal, sino qué hacer con él. La respuesta nuestra al Evangelio, la cual, bien sencilla, es admitir que eres pecador, es creer en Jesús y en el sacrificio de él que paga los pecados, y que Dios lo resucitó de los muertos. Y la tercera, confesar tu fe en Jesucristo. Eso es muy importante recordar nosotros esos pasos, porque debes admitir, creer y confesar de corazón. Eso es lo que está diciendo acá Pablo. Y si tu corazón está defectuoso, porque vaya y dices, Rubén, el problema es que tengo que creerlo con todo mi corazón, pero tengo cosas, mi corazón ya está, no sé, está tan ocupado, está tan desgastado, está tan maltratado. Bueno, si el problema es de tu corazón, únete entonces a la oración del salmista en el Salmo 51:10. Crea en mí un corazón limpio, Dios, y renueva la rectitud de mi espíritu. Pablo continúa y te da una buena razón para estar confiados. Dice, pues las Escrituras afirman que los que creen en Cristo jamás serán defraudados. ¿Y cuáles son estas Escrituras que menciona Pablo? En este caso se refiere a Isaías 28:16, donde se profetiza: pero el Señor Dios dice, miren, estoy poniendo en Sión una piedra como fundamento, es de gran belleza y probada en su resistencia y rectitud, muy segura para edificar sobre ella. El que crea jamás tendrá que huir otra vez. De manera resumida, Pablo estaba diciendo que nuestra alianza o pacto con Dios es tal a través de Jesús que podemos confiadamente creer en el Evangelio, ya que el mismo Dios que siglos antes mandó anuncio de la venida de Jesús, lo levantó de los muertos con su poder y promete seguridad en él. Otro ejemplo de la misma promesa de seguridad en confiar en Jesús se encuentra en el Salmo 110. Los versículos 1 y 4 dicen: así dijo mi Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que humille a todos tus enemigos, poniéndolos por estrado de tus pies. Y el Señor ha jurado y no cambiará su voto, tú eres sacerdote eterno como Melquisedec. De manera de recapitulación, hasta ahora hemos visto que la respuesta a la pregunta ¿qué hacer con el Evangelio? Va tomando la siguiente forma: creer y confesar de corazón, confiando plenamente en Dios. Bueno, Rubén, pero eso no es para todos. Hay quienes no están interesados o calificados o se van a sentir ofendidos ante el Evangelio.
Si has pensado esto o alguna variación, algo similar, que limite la audiencia del Evangelio, permíteme recordarte unos detalles de la vida de Pablo. Cada vez que él llegaba a una ciudad nueva, él anunciaba el Evangelio primero en la sinagoga. A los judíos les decía que Jesús no era tan solo el enviado por Dios que ellos estaban esperando por siglos, sino que Dios mismo. ¿Crees que eso no era controversial? Y a los no judíos, que como parte de la cultura grecorromana tenían una gran cantidad de dioses, muchos de ellos tampoco fueron muy receptivos. Como resultado, a Pablo lo apedrearon, lo expulsaron, azotaron, encarcelaron, pasó muchos años en cárceles y juicios. ¿Y qué aconseja él al respecto? Pues el mismo Señor, que es Señor de todos, no hace diferencia entre el judío y el que no lo es. Él bendice generosamente a quienes se lo piden. Es el versículo 12. Como mismo, Él es Dios sobre todos y pagó por la salvación de todos. Él está dispuesto a darle esta misma salvación, esta misma bendición a quienes se lo piden. No pongamos tú y yo excusas que en nuestra mente hagan exento a alguien del oír y posiblemente aceptar el Evangelio. Por eso la Escritura, continúa Pablo, dice: todo aquel que busque la ayuda del Señor será salvo. La escritura citada aquí es el libro del profeta Joel, capítulo 2, versículo 32, donde dice: pero todo aquel que invoque mi nombre se salvará, pues yo el Señor he prometido que en el monte de Sión, esto es en Jerusalén, habrá salvación. Ahí habitarán los que yo el Señor dejé con vida. Es importante, es crucial que tú y yo entendamos hoy que Dios promete, Dios ofrece libre acceso a la salvación. Es para todos, en todas partes. Por eso cuando comencé, te leí Mateo 28, 19, que dice: por lo tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Hermano, ya existen más que suficientes dificultades en decir a otros de Jesús, sobre todo en algunos países. No hay necesidad de que nosotros mismos en adición juguemos el peligroso juego de escoger quién debe o no debe escuchar el Evangelio. Dios lo dejó claro ya, todos. Y es aquí donde vamos a ver la última respuesta o reacción al Evangelio hoy. Dicen los versículos 14 y 15: pero ¿cómo van a buscar la ayuda de alguien quien no creen? ¿Y cómo van a creer en alguien de quien no han oído hablar? ¿Y cómo van a oír de él si no se les habla? ¿Y quién puede ir a hablarles si no los envía nadie? De esto hablan las Escrituras cuando se expresa así: qué hermosos son los pies de los que proclaman las buenas noticias. Pregunta: ¿puede llegar a buscar de Dios alguien sin haber quien le mencione el Evangelio? ¿Acaso piensa en tu condición, en tu historia personal? ¿Cómo llegaste tú al Evangelio? ¿Fue por tus propios medios? ¿Tú, de tu propio deseo o interés, fuiste a buscar a Dios? Si fue diferente, si fue alguien que te expuso al Evangelio, ¿te acuerdas de esa experiencia? ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste el Evangelio? ¿Quién fue la primera persona que te expuso a él? Dice el Salmo 14:1: las personas necias afirman que no hay Dios. Están
están corrompidas sus obras, son detestables. No hay un solo individuo que haga lo bueno. Desde el alto cielo mira el Señor para ver si entre toda la humanidad hay aunque sea uno que sea entendido y busque a Dios. Pero no, todos se han descarriado, todos están corrompidos por el pecado. No hay ninguno bueno, ni siquiera uno. Así que, si nosotros por nuestra propia naturaleza no buscamos a Dios, entonces es el problema que está poniendo acá Pablo a los romanos. ¿Cómo van las personas a escuchar este evangelio, a entender este compromiso que tenemos que tener con Dios, a escuchar estas buenas noticias? ¿Cómo lo van a hacer si no hay alguien de por medio que les facilite esas noticias? Ya que, como dice el Salmo 14, por nuestra propia naturaleza nos dedicamos a obras detestables, porque esa es nuestra naturaleza corrompida. Entonces hace falta alguien que facilite el evangelio. Hace falta alguien que le llegue esa noticia a las personas del sacrificio de Jesucristo, de la respuesta que exige, que demanda a nosotros para restaurar una relación con Dios, en la que nosotros podamos vivir una vida de compromiso. Así que primero debe enviarse a alguien a proclamar el mensaje del evangelio, y luego los que oyen deben prestar atención y creer. Si falta uno de estos dos factores, nadie puede acudir a Dios. En el versículo 15 cita a Isaías 52:7, donde dice: cuán hermosos son los pies de quienes traen la feliz noticia de paz y salvación, la nueva de que el Dios de Israel reina. En esos tiempos era común, y es la referencia que está haciendo acá el profeta. Las noticias a veces venían de mano de un heraldo que venía a pie, venía del campo de batalla, en este caso a la ciudad, en este caso a decir que ya las hostilidades cesaron, se acabó la guerra. Eso venía el mensajero a decir, y entonces Isaías está diciendo: qué hermosos son los pies, una manera muy poética de decirlo, de quien trae la feliz noticia de paz y salvación, la nueva de que el Dios de Israel reina. Nosotros tenemos una noticia de paz y salvación mucho más fuerte que el de una guerra que haya terminado. Es el fin de hostilidades entre nosotros y Dios. Es la muerte no tiene el poder que tenía. Es ya nosotros podemos vivir en paz con Dios. Esas son las nuevas, y dice acá: cuán hermosos son los pies. Si ya has recibido la salvación de Dios, este es tu reto, tu respuesta hoy al evangelio. Te conté hace unos minutos cómo fue hace 16 años que yo reaccioné o respondí al fin correctamente al evangelio, después de haberlo escuchado por mucho tiempo. Pero fue unos años después, unos 3-4 años después, estaba albergado en la escuela, y estábamos, ese fin de semana estábamos en la escuela. Para los que no entienden cómo funciona el pase en la escuela, el campo, no le voy a dar todos los detalles. Estábamos ese fin de semana en la escuela, y llega la noticia de un niño, no sé, unos 9 años, que había fallecido en mi pueblo. Yo había escuchado algo alrededor de esa historia, pero no le presté mucha atención. Cuando pasan los días, yo veo que toma auge esta historia, y entonces me llegan los detalles. No voy a dar todos los detalles ahorita, pero era una historia
triste, ¿no? De la manera que el niño falleció en un accidente de tráfico. Y era fuerte la historia. Llego a mi pueblo y una de mis mejores amistades se me acerca y me dice: oye, ¿escuchaste la historia del niño que murió? Y yo, sí, escuché la historia. Y entonces es cuando me dice: sí, fue. Y me menciona a alguien que yo conocía. Era un muchacho que yo llevaba par de meses estableciendo una amistad con él. En el momento, eso no me afectó para nada. Como decía previamente, yo parece que he tenido problemas en procesar la muerte. Pero fue ese verano que un pastor estaba hablando sobre la responsabilidad nuestra, sobre el destino eterno de las personas con las cuales nosotros nos vinculamos, que entonces fue que lo entendí. Entonces entendí, por eso era que yo había tenido esos meses de amistad con esa persona, porque en esos meses era donde yo tenía la oportunidad, la cual derroché, de presentarle a él el Evangelio. No la tomé. Ya su destino eterno está marcado y no hay marcha atrás. Yo sé obvio de otras personas que han tenido experiencias así similares, ¿no? De que eso los haya marcado. Pero yo le he pedido a Dios desde ese entonces que me permita no derrochar las oportunidades, no malgastar el tiempo cuando tienes una persona que no sabes por qué tan breve tiempo vas a tener en tu vida y tus acciones juegan un papel vital en su destino eterno. De nuevo, como decía Pablo, ¿cómo van a buscar la ayuda de Dios si no creen en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Cómo van a oír hablar de Él si no hay quien les hable? Ese es nuestro reto, esa es nuestra misión, es el de cuando en el Mateo 28, 19, que fue como yo empecé hablando hoy, no es nada cómodo. Dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Eso no suena algo cómodo, no es algo, desde tu casa manda una carta. No, es ir, es salir de donde estamos cómodos, es ya sea físicamente yendo a otro país o no, o sea aquí. Si el reto inicial era ir a otro país y nosotros mismos no podemos simplemente salir de nuestra zona de comodidad por una conversación con una persona que tenemos al lado todos los días, estamos fallando. Estamos fallando grandemente. Y no era mi plan decirlo esto de esta manera, pero Jesús termina su relato en el versículo 20 de Mateo 28. Dice: estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y es un poco fuerte, yo entiendo el punto del versículo, es que Él nos va a facilitar y apoyar en esta labor. Pero también es un poquitico fuerte el pensar de que Él está con nosotros viendo cómo no hacemos nada. En Hechos 1:8 está el otro relato común del encargo, de la encomienda de Jesús a sus discípulos, a sus seguidores. Donde dice:
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si tienes el poder de salvación, si fuiste salvado, si tomaste la misma reacción, ya que tus palabras, y ojalá haya sido un poquitico mejor que la mía, pero si ya tomaste esa misma decisión, pues tienes este poder del Espíritu Santo para poder ser testigo. Seamos testigos. Llevémosles este evangelio a las personas. Es un poco intimidante, yo sé, cuando uno cita Mateo 28, 19 o 20 y este pasaje de Hechos 1:8, que hablan de ir anunciando el evangelio en todas partes. La realidad es que, como nos estaba recordando el pastor, hay tantas decenas de culturas y países representados donde vivimos, y tantas personas que aún necesitan oír. Finalmente, agrega Pablo en los versículos 16 y 17. Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas noticias. Por eso el profeta Isaías exclamó: Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que la fe nace cuando se presta atención a las buenas noticias acerca de Cristo. Nadie cree lo que hemos proclamado. Nadie ha sido testigo del poder de Dios. Isaías 53:1 es la cita que está acá recalcando Pablo. Me duele como dice, nadie ha sido testigo del poder de Dios. Pese al compromiso de la iglesia y de muchos cristianos que responden al mandato de ir y anunciar el evangelio, la respuesta va a estar siempre en manos del que escucha el mensaje. La dura realidad es que no todos van a creer el anuncio de las buenas nuevas, pero siempre la fe será por el oír la palabra de Dios. Te invito a que consideres las palabras de Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 16 y 17. No me enorgullezco de predicar las buenas noticias, porque tengo esa encomienda como una obligación, y ay de mí si no anuncio el evangelio. Si lo hiciera por voluntad propia, recompensa tendría del Señor. Pero ese no es el caso, porque Dios me escogió y me dio esta sagrada encomienda. ¿Qué hacer con el evangelio? Era la pregunta que decía al principio de esta mañana que íbamos a estar enfocando. ¿Qué hacer con el evangelio? Yo sé, el pastor va a venir en aproximadamente una hora y va a decir en mejores palabras y con más texto y más citas, más sobre la misión y qué hacer nosotros con el evangelio. Pero te invito ahora a que consideres: ¿qué hacemos con el evangelio? ¿Qué vamos a hacer? Cuando salgamos aquí hoy, ¿qué vamos a hacer? Según Romanos 10, del 9 al 17, debemos creerlo de corazón, confiando en Dios y serle de testigo a todos. Oremos. Señor, gracias por este día, gracias por la oportunidad que tenemos de venir ante tu presencia, de estar reconciliados contigo, Señor. Gracias por la obra de Cristo en la cruz, Señor. Te pedimos que tú nos des la habilidad, Señor, de proclamar tu palabra valientemente, Señor, de poder ser testigos fieles, Señor, de no avergonzarnos, Señor, de tu evangelio y de tu misión acá en la tierra. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús.